Bueno, ayer se dio a conocer que el Ministerio de la Administración Pública depositó el proyecto finalmente, que había hecho referencia incluso el presidente de la República, de una respuesta que viene a responder las críticas que se hicieron a todos los incrementos de salario en los órganos descentralizados del Estado. La Ley General de Salarios tiene un reglamento que no se había cumplido, ese reglamento no se había presentado, y entonces lo que estaba presentando es la propuesta de reglamentación de la Ley General de Salarios. Ayer fue presentado ante la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo. Nosotros tuvimos justo ayer al consultor jurídico del Poder Ejecutivo aquí, ya decía que esta probablemente sea la salida que tengan, que van a tener una salida, que necesitaban una salida. Sí, para esta situación. Digamos que estamos moviéndonos entre dos extremos. Por un lado, por supuesto, todo el que trabaja, no importa sector público o sector privado, merece un salario justo. No solamente los altos puestos, también los bajos puestos, porque ese es el problema. Pero en segundo lugar, también una sociedad con tales niveles de pobreza como la nuestra, con tantas personas por debajo, con salarios por debajo de lo que se establece que es lo necesario para la canasta básica. Es horrible ver cómo de repente ciertas funciones aparecen con salarios increíblemente altos para el común de los dominicanos. Y recordémonos que cuando se va al Estado se va a dar un servicio. Entonces, esta lógica de que ciertas personas, aún en el Estado, requieren salarios que muchas veces ni el sector privado los ofrece, no me termina de convencer a mí, no termina de convencer a la mayor parte del pueblo dominicano. Nadie está pidiendo que tengan salarios de hambre. Salarios de hambre tiene la mayor parte del pueblo dominicano, no ellos. Entonces yo creo que es necesario ajustar y permitir que los salarios que se brinden sean justos para el servicio que se brinda, pero no esperando que se va al Estado a recibir salarios que posiblemente muy pocas instituciones privadas le brindarían por la misma actividad. Yo creo que eso es lo que está en juego y que se tiene que resolver ojalá se resuelva con esta propuesta de ley. Bueno, está este reglamento. Hay otro tema que también le damos seguimiento y es el de la operación Cataleya, que es una operación que se hizo contra personas que estaban dedicadas a negociar, comercializar, traficar contra ciudadanas, sobre todo, miren, los medios ponen ciudadanas venezolanas y colombianas. Venezolanas en realidad habían dos chicas. Solamente dos. 78 eran colombianas, 78. A mí me preocupa mucho porque dice que las colombianas, las familias, están recibiendo amenazas en Colombia y es evidente que en Colombia hay una matriz muy seria. De hecho, en uno de los casos se narra cómo una joven venía y le dijeron no hables con la demás jovencita para no levantar sospechas. Entonces yo creo que aquí debe existir algún tipo de mecanismo y las autoridades colombianas, que hay una embajada de Colombia, que me extraña que no se haya pronunciado respecto a sus ciudadanas, y me extraña, yo entiendo que en este momento hay un cambio de gobierno en Colombia, pero si aquí nos dicen que hay 78 dominicanas en cualquier país del mundo, eso aquí por lo menos una noticia es. En Colombia no hay un solo periódico que haya titulado que hay 78 ciudadanas colombianas, niñas, porque son niñas de entre 18 y 21 años, que fueron traficadas a República Dominicana. El gobierno colombiano, el que acaba de asumir, tiene que tomar una determinación, porque es evidente que hay ciudadanos colombianos que negociaron con las chicas de este país que viven en situación de vulnerabilidad. Y a la gente que crea que eso es por gusto, como dicen, una niña de 18 años es una niña. A muchos de ustedes que son viejos también, le hacen propuestas, le lavan la cabeza, le enredan y hacen negocios que te culminan en fracaso. Bueno, pues a estas niñas les pasó eso. Ahí está la narración de una chica de 18 años de edad que una colombiana amiga suya le llamó para decirle que le tenía un trabajo en la zona de Punta Cana. Le pagaba todo y cuando ella llegó al país, resulta que ahí le dicen la naturaleza del oficio, que su pasaporte queda incautado y que a partir de ese momento ella es una presa. Edith, cuando tú hablas sobre lo que impide que estas mujeres tal vez denuncien o salgan de esa situación en que se encuentran, muchas veces pensamos que solamente hay una puerta y que yo puedo abrir la puerta y que ya yo soy libre, pero no nos detenemos a analizar que
la mayoría de las veces es el miedo que impide que estas jóvenes, en este caso jóvenes de 18 a 21 años, salgan y vayan a su embajada o salgan de la situación en que estaban. Algo que menciona el expediente es la condición de estas jóvenes. Eran jóvenes en su mayoría que venían de barrios en Colombia, de zonas muy pobres. Jóvenes también que no tenían, vamos a decir, un grado de educación que podamos decir, bueno, ella conoce sus derechos y sabe cómo defenderlos. Entonces, hay muchas condiciones que se dan cuando se habla de trata sexual y en este caso trata de mujeres. Entonces, es algo que tenemos que pensar. No es una puerta que yo abro y ya yo soy libre y me puedo ir de donde yo esté. Es el miedo que paraliza a estas mujeres. Y también recordar que miembros de la Policía Nacional, Edith y David, se mencionan en este expediente como personas que estaban ahí, que amenazaban a estas jóvenes y que permitían que este tipo de situaciones pasaran. A mí me gustaría saber, por ejemplo, quién es el capitán Disla. Dicen que había un capitán Disla en Politur que una colombiana quiso poner la denuncia y la disuadió diciéndole que no pusiera la denuncia. Le dijo que Entonces, no. ¿quiénes eran los miembros de Politur? ¿Quiénes eran los policías? Y sobre todo, ¿quiénes eran los clientes? Porque ese centro estaba en Gascue. Sí. Y la llevaban a hoteles de lujo y habían familias de lujo que iban y contrataban a niñas para llevárselas a sus casas. Hasta Hay hombres de poder aquí implicados también. ¿Quiénes eran los clientes? Sería importante saberlo porque los clientes contribuyen. Esa pregunta es importante. Es claro. ¿Quiénes son los porque clientes? es precisamente el poder de esos clientes lo que permitió la impunidad de ese caso. Es decir, esa impunidad que duró tanto tiempo porque estaba en las redes sociales. Todos lo veíamos, bajo el alegato de que eran tratamientos de cosmética, de masaje. No, pero había una página incluso que era clara. Era clara, servicio sexual, que por cierto esa página ahora reformó su procedimiento para República Dominicana. Pero la página era clara. Miren, este tema se presta mucho. Son 200 páginas, vamos a seguir hablando de eso y de hecho queremos ver qué piensan las autoridades colombianas y qué medidas se van a tomar, porque no puede ser que en el centro de la ciudad, ante los ojos de todos, hayan chicas de 18 años engañadas siendo prostituidas. Y un hombre que se respete tiene que saber que cuando está frente a una niña de 18 años de otro país, algo está fallando. Correcto. Algo está fallando, eso no es por gusto. Y que se la lleve un guardia y que y que ese guachimán esté ahí esperando a la muchachita. Usted está participando en la red también. De un crimen. Ojalá aquí está participando de un crimen. Deberían estar muchos procesados. Esa red es mucho más que los tratantes. Sí. También faltan los clientes. Vamos a ir a la pausa, porque cuando regresemos, está en nuestros estudios el embajador chino en República Dominicana. Con él vamos a hablar de muchísimos temas. Y posteriormente tenemos al equipo de abogados que ha sido conformado para recuperar lo robado en República Dominicana. Es su primera entrevista. Así que tenemos un plato fuerte. Acompáñennos. Buenos días. Regresamos de una vez. El Día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El Día, 25 años de buen periodismo.